La caída de Roma, el día que el imperio más poderoso del mundo se desplomó. Durante siglos, Roma fue invencible, un coloso que dominó el mundo conocido, desde las costas del Atlántico hasta las arenas del desierto en Siria. Pero como todo imperio, también Roma cayó, y ese día cambió el rumbo de la historia para siempre. Durante casi 500 años, el Imperio Romano fue el centro del poder, la cultura y el progreso. Sus legiones dominaban los caminos, sus barcos cruzaban mares y sus leyes organizaban desde pequeñas aldeas hasta grandes ciudades. Las calzadas romanas conectaban territorios vastos y diversos, desde Hispania hasta Egipto. Sus construcciones eran monumentos a la eternidad. Los acueductos traían agua desde montes lejanos, los anfiteatros ofrecían espectáculos a miles de ciudadanos y los foros eran el corazón de la vida pública. Roma no solo era una ciudad, era una idea, la idea de que el orden, la civilización y la fuerza podían perdurar para siempre. Pero el para siempre nunca llegó. A comienzos del siglo V, el imperio estaba dividido en dos, el Imperio Romano de Occidente, con capital en Rávena, y el Imperio Romano de Oriente, en Constantinopla. Mientras Oriente resistía con más recursos y una estructura más centralizada, Occidente estaba al borde del colapso. Los enemigos de Roma ya no eran solo ejércitos extranjeros, eran también los errores internos. La corrupción se había extendido por el Senado, los cargos eran comprados y vendidos, la lealtad de los generales estaba en venta y la población sufría bajo el peso de impuestos asfixiantes, la economía romana se tambaleaba. El comercio disminuía, las monedas se devaluaban y las tierras eran cada vez menos productivas. Muchos campesinos abandonaban sus campos para buscar seguridad bajo la protección de grandes terratenientes, dando origen a una nueva clase de dependencia que prefiguraría el feudalismo. Y mientras tanto, las fronteras del imperio eran presionadas sin cesar. Los visigodos, los vándalos, los francos, los ostrogodos, pueblos enteros desplazándose, empujados por los hunos que avanzaban desde las estepas de Asia. El gran caudillo huno, Atila, se convirtió en el terror de Europa. Sus incursiones eran brutales y dejaban tras de sí ciudades arrasadas y campos quemados. Roma ya no podía mantener sus límites. Las legiones eran insuficientes, muchas de ellas formadas por soldados que ya no eran romanos de nacimiento, sino mercenarios sin compromiso real con el imperio. En el año 410, los visigodos, liderados por Alarico, hicieron lo impensable, llegaron a las puertas de Roma. Y, tras semanas de tensión, entraron en la ciudad. El saqueo de Roma fue un shock para el mundo antiguo. Roma no había sido invadida por un enemigo en 800 años. Aunque Alarico permitió que muchas iglesias y templos fueran respetados, la ciudad fue saqueada durante 3 días. Palacios fueron despojados de sus riquezas, familias enteras huyeron o fueron tomadas como esclavas y la imagen de Roma como centro del universo se quebró para siempre. El historiador San Jerónimo escribió desde Belén: el mundo se derrumba y nosotros seguimos vivos. El impacto fue tan profundo que incluso en regiones no tocadas por el conflicto se sintió que había comenzado una nueva era, una era oscura, incierta. Y, sin embargo, Roma no cayó en ese momento. Aún seguiría existiendo como entidad política durante algunas décadas, pero ya no era el imperio que había sido. En el año 455, los vándalos cruzaron desde el norte de África y volvieron a saquear Roma, esta vez con menos moderación que los visigodos. Los relatos hablan de un pillaje brutal, en el que incluso los techos de los templos fueron arrancados para extraer el metal. Las instituciones romanas estaban en ruinas. Los emperadores eran títeres de los generales. Uno tras otro caía o era depuesto. El poder real estaba en manos de los caudillos militares. Finalmente, en el año 476, un líder germano llamado Doacro depuso al último emperador de Occidente, un adolescente llamado Rómulo Augustulo. Era simbólico que el último emperador compartiera nombre con el fundador de Roma. Rómulo cayó sin resistencia. Odoacro no nombró a un nuevo emperador, sencillamente envió las insignias imperiales a Constantinopla. Allí, el emperador oriental aceptó la realidad,
el Imperio Romano de Occidente había dejado de existir. Pero, ¿por qué cayó Roma? No hubo una sola razón. Fue el resultado de un colapso lento y complejo, una combinación de factores internos y externos. El imperio era demasiado grande para ser gobernado eficazmente, las fronteras eran inmensas y los recursos limitados. La economía se desintegraba, la población disminuía por las pestes y las guerras. La religión cambiaba el corazón del poder con la expansión del cristianismo. Y el espíritu romano, el antiguo orgullo, había comenzado a apagarse. Pero Roma no desapareció del todo. Su legado sobrevivió a su caída. La lengua latina, sus leyes, su arte, su arquitectura, todo eso pasó a formar parte del mundo medieval, y de allí llegó hasta nosotros. Los pueblos que la derrotaron adoptaron muchas de sus costumbres. Incluso siglos después, cuando el Sacro Imperio Romano Germánico fue fundado, se proclamó como heredero directo de Roma. Y en la Edad Moderna, cuando los imperios europeos se expandieron por el mundo, tomaron como modelo la organización romana. Roma cayó, pero su sombra es alargada. Aún caminamos por caminos que ellos construyeron. Aún usamos palabras que ellos hablaban. Aún vivimos en ciudades inspiradas en su ideal de orden y permanencia. Así terminó Roma. No con una explosión, sino con un suspiro largo, lleno de advertencias. Y en ese suspiro comenzó la Edad Media, el mundo que habría de reinventarse desde las ruinas del gigante. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando el pasado como nunca antes lo habías escuchado, suscríbete a Audiolibro Doc. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo episodio.